Buen día, soy la licenciada Sofía González y estoy impartiendo la materia de Teoría General del Estado. En esta ocasión analizaremos el tema 1.3, la teoría política y sus funciones. La ciencia política es un análisis crítico y sistemático del fenómeno político y de las instituciones que origina, entre ellas el Estado, y además sociedades políticas que llamamos descriptivamente la vida política. Proporciona una base necesaria y orgánica al derecho público general, apoyada en la observación de los hechos sociales encaminados al establecimiento de un orden político. El pensador político Hermann Heller precisa con claridad cuál es su función de la ciencia política, es decir, la ciencia política solo puede tener la función de ciencia si se admite que es capaz de ofrecernos una descripción, interpretación y crítica de los fenómenos políticos que sean verdaderas y obligatorias. El pensamiento de Heller precisa con gran claridad la misión por realizar el conocimiento político. Cuando aspira a obtener la calidad científica, en primer lugar, debe efectuarse una descripción. Esto es, un examen analítico del fenómeno político determinado por sus componentes. El resultado de esta descripción y crítica ha de expresarse por medio de principios generales que habrá de regir sus postulados, la realidad de estos fenómenos para que sus conclusiones sean verdaderas y obligatorias. Tema 1.4. Concepciones sobre el Estado. Son múltiples las maneras de concebir al Estado y por eso el teórico alemán Georg Helken establece que los puntos de vista desde los cuales se puede considerar al Estado son el objetivo o exterior, el subjetivo o el psíquico y el jurídico, los cuales no son opuestos entre sí, sino que se complementan y aclaran y tienden a darnos una visión científica completa del Estado. La concepción objetiva la considera como una realidad, un ser exterior que existe en forma objetiva, un conjunto de relaciones y acciones sociales que se desenvuelven en un tiempo y lugar determinados. La concepción subjetiva concibe a este como un organismo ético-espiritual, un todo orgánico dotado de una vida espacial y con funciones múltiples y variadas, o como una unidad colectiva o de hombres asociados. Y las concepciones jurídicas entienden a este como objeto de derecho. El Estado es una cosa que puede ser objeto de disposición o apropiación. Como una relación jurídica, una relación de denominación entre gobernantes y gobernados, o como sujeto de derecho, el ser de sujeto de derechos y de obligaciones derivados de un ordenamiento jurídico. El tema 1.5. El Estado y el derecho. El análisis de la vinculación que existe entre el derecho y el poder político desemboca inevitablemente en la necesidad de examinar las relaciones que hay entre el derecho y el Estado, ya que este es precisamente la encarnación histórica más representativa de la institución del ejercicio del poder político. En sentido inapropio, el Estado se identifica con toda unidad social políticamente organizada y ordenada. En su sentido estricto y propio, el Estado es un modelo de organización política que se gesta entre los siglos XIV y XV a través de un proceso de concentración del díspero y fluido orden medieval que se caracteriza fundamentalmente por secularización, unificación, centralización, determinación territorial
institucionalización y legitimación legal. En primer lugar, se inicia por una secularización del poder, alimentada por el flujo de las convicciones del Renacimiento y por la progresiva implantación de las ideas de la Reforma, potenciadas además por las numerosas luchas religiosas de la época. El proceso de unificación y centralización del poder político que se produce genera la concentración de dos de las actividades más importantes del dominio, como fueron la creación y la aplicación del derecho y la acuñación de la moneda. A su vez, tuvo lugar una determinación territorial del poder político, puesto que, superando los vínculos de la lealtad personal típica de la organización medieval, comenzó a ejercitarse el dominio político sobre todos los individuos que vivían dentro de un territorio determinado. Al mismo tiempo, comenzó a intensificarse la tendencia a la institucionalización del modo que el poder político fue encarnándose cada vez más en una burocracia que estaba jerárquicamente vinculada al príncipe. Y finalmente se empezó a imponer el principio de legalidad como fundamental criterio de la legitimación para el ejercicio del poder político, es decir, el sometimiento a la ley de la comunidad política. El acontecimiento más importante fue sin duda el progresivo protagonismo que el Estado empezó a asumir en el proceso de creación y aplicación del derecho. El Estado no solo intentó ser el legislador supremo y único, sino que al mismo tiempo hizo todo lo posible para convertirse en el máximo garante de la eficacia de sus propias leyes mediante el monopolio del ejercicio del poder judicial. Para la teoría de la equiparación o entidad, no existe problema en la prioridad entre el derecho y el Estado. El Estado solo existe en la medida y en la forma que se expresa en el derecho. El Estado es el derecho como actividad normativa, es la especificación de la totalidad del ordenamiento jurídico positivo, y el derecho es el Estado como situación normada. Se trata de dos palabras diferentes para así designar a un mismo objeto. Pues hasta aquí concluimos los últimos temas del tema 1, Fundamentos de la Teoría Política, y podemos entonces resumir que la ciencia política es un análisis crítico y sistemático del fenómeno político y de las instituciones que origina, es decir, es aquella encargada de estudiar todos los fenómenos políticos, así como las instituciones que emanan. Entre ellas está el Estado. De acuerdo con el pensador político Hermann Heller, podemos decir que la ciencia política solo puede tener función de ciencia solamente si se admite que es capaz de ofrecernos una descripción, interpretación y crítica, siempre y cuando el resultado de esta descripción crítica se debe de expresar por medio de principios generales que habrá de regir en sus postulados la realidad de estos fenómenos, es decir, que tienen que ser verdaderas. En el tema 1.4, donde vimos las concepciones sobre el Estado, podemos retomar lo que el teórico alemán Georg Jelinek nos dice: como concepto jurídico define al Estado como la corporación formada por un pueblo,
dotada de un poder mandado, originado y asentada en un determinado territorio. Aquí volvemos a retomar el tema del Estado, conjunto de personas o pueblo dotada de un poder y está asentada en un determinado territorio. En forma más resumida, la corporación territorial dotada de un poder de un mando originario. George nos dice que se puede considerar al Estado de manera objetiva, subjetiva y jurídica. Hablando de forma objetiva, se considera como una realidad, un conjunto de relaciones y acciones sociales que desenvuelven en un tiempo y lugar determinado. Esa es la concepción objetiva. La concepción subjetiva concibe a este como un organismo ético-espiritual. Aquí nos dice que un todo orgánico dotado de una vida espacial con funciones múltiples y variadas, es decir, aquí habla más de la ética, de los comportamientos de cada uno de los integrantes del Estado. Y las concepciones jurídicas, aquí nos dice que el Estado es una cosa que puede ser objeto de disposición o apropiación, como una relación jurídica entre gobernantes y gobernados, o como sujeto de derecho, al ser sujeto de derechos y de obligaciones derivadas de un ordenamiento jurídico. Es lo que retomábamos en el tema 1.1 y en el 1.2, en donde nos dice que no puede haber Estado sin población, no puede haber Estado sin territorio y no puede haber un Estado sin una soberanía, ¿verdad? En el tema 1.5, el Estado y el derecho, aquí hacemos un análisis de la vinculación que existe entre el derecho y el poder político o el Estado, ¿verdad? Entonces hablábamos también de esa importancia en el cual un Estado debe de estar regido por ciertas leyes, tiene que estar regido por nos decía aquí, por una secularización del poder. El proceso de unificación y centralización del poder político genera la concentración de las dos actividades más importantes que nos mencionaba, que fueron la primera, la creación y la aplicación del derecho. Esa fue la más importante y de ahí surgió también la moneda, cómo empezó a ser aplicada la moneda dentro del Estado. También nos hablaba de una determinación territorial del poder político. Recuerden que yo les decía que un territorio puede ser determinado o determinable, ¿verdad? Puede ser determinado por ya sea por mapas geográficos o bien determinable por alguna costa, por alguna montaña, por algún mar. También eso lo veíamos en el primer tema. ¿Sí? El acontecimiento más importante, sin duda, nos mencionaba que fue el protagonismo del Estado, en donde empezó a asumir el proceso de creación y la aplicación del derecho. Podemos entonces resumir que no hay Estado sin derecho y no hay derecho sin Estado. Este tema la verdad me gustó mucho, es de donde emerge todo el origen de la política.
básicamente donde emerge todo nuestro estudio de la materia, ¿verdad? Entonces, pues yo les comparto esa frase para que se la graben: no puede haber Estado sin derecho y no puede haber derecho sin Estado. Les adjunto, como es en la clase pasada, el material de apoyo que espero que les sea de utilidad, y espero que haya quedado claro este tema. La siguiente clase pues ya pasaremos al tema 2 y espero verlos pronto. Buenos días.